Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Una puesta al día con la historia. El día de hoy tenemos un episodio especial. Pero bueno, antes de dar el nombre, el título o el tema del que vamos a hablar, quiero darle la bienvenida a nuestro coanfitrión, Don Dano. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo y escuchando. Bueno, sí, hoy día, como mencionas, nos toca hablar sobre un tema especial, un poco relacionado con lo que es la coyuntura, así que vamos a estar hablando precisamente sobre eso. Bueno, si nos puedes explicar realmente qué es lo que está sucediendo en Bolivia en este momento, porque para los que nos siguen y no lo saben, y yo no me encuentro en Bolivia, estoy en el extranjero ya después de varios años, así que me informo por las noticias que me llegan o por las conversaciones que tengo con mi familia o con el mismo Don Dano. Así que si por favor Claro. nos puedes explicar en qué situación nos encontramos ahora y de qué es que vamos a hablar en este episodio. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre lo que son los estados de excepción, los estados de sitio. Eh, para empezar, precisamente aquí en Bolivia hemos estado los últimos 50 días, yo me encuentro en la ciudad de La Paz. Eh, Hemos estado bajo el tema de estos bloqueos, bajo la situación esta de la subida de las cosas, en base a los conflictos sociales, eh, un bloqueo generalizado de caminos que realmente nos está afectando fuertemente a todos y que precisamente lo que está ocasionando es también el desgaste. No solamente en este caso, la intención era derrocar al presidente, ¿no? Que el presidente acabe renunciando. Eh, y que está impulsado y movilizado por algunas de los sectores, los llamados movimientos sociales que antes gobernaban junto con el ya retirado movimiento del socialismo, ¿no? La COV, la Federación de Campesinos, la Tupac Katari, especialmente en el caso de La Paz, su brazo femenino, que son las Bartolinas Sisa, y también por lo que son las federaciones cocaleras del Chapare, ¿no? Y claro, ha sido una movilización a nivel nacional, pero con mucha mayor fuerza en la ciudad de La Paz, en contra de lo que eran las ciudades de La Paz y el Alto, donde yo creo que hemos sido los que hemos tenido tal vez el mayor efecto dentro de lo que ha sido este conflicto. Bueno, sin desmerecer que también han habido en otros lugares, ¿no? En este momento igual Cochabamba, las cercanías de Santa Cruz en el norte están igual bloqueadas, igual que algunos otros lugares cerca de Oruro o las ciudades de Sucre. Pero precisamente todo esto nos ha generado pues este tipo de zozobra. Son 50 días de bloqueo, precisamente que hemos estado con esto. Y precisamente el día sábado en la madrugada, a eso de la una más o menos, una y media de la madrugada habrá sido, el presidente, después de establecer el acuerdo con la COP, eh, realiza este decreto supremo del estado de excepción, ¿no? Que lo que va a ocasionar es precisamente, no sé, pues el levantamiento de los bloqueos y, claro, una situación bastante especial dentro de lo que va a ser estas circunstancias. Lo que vamos a hablar ahora es precisamente sobre estados de excepción, estados de sitio, cómo estos se han producido, especialmente para que nosotros hablemos los de el periodo democrático, que me parece que es una cosa bien importante. Muchas veces he escuchado, me ha tocado ver, leer algunas cosas donde te decían que la medida del estado de sitio o estado de excepción que podría proponer el presidente Rodrigo Paz era una medida antidemocrática, lo cual no es cierto. La Constitución te regulariza y te establece dentro de lo que es la Constitución la existencia de este tipo de figuras eh, constitucionales, como es el caso del estado de excepción, ¿no? Bueno, si pudiéramos comenzar con el concepto, ¿qué es un estado de excepción? Yo creo que en Bolivia muchos ya lo saben, ¿no? Pero tenemos algunos seguidores que se encuentran o que son de otros países que no conocen la realidad de lo que es un estado de excepción, ¿no? Perfecto. A ver, te pongo la información que te dice la Constitución, ¿ya? La actual Constitución Política del Estado.
vigente desde el año 2009. En el artículo 137 te habla lo siguiente sobre lo que serían los acápites del estado de excepción tal cual. El 137 te dice lo siguiente: en caso de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural, la presidenta o el presidente del Estado tendrá la potestad de declarar el estado de excepción en todo o en parte del territorio donde fuera necesario. La declaración del estado de excepción no podrá en ningún caso suspender las garantías de los derechos ni los derechos fundamentales: el derecho del debido proceso, el derecho a la información y los derechos de las personas privadas de libertad. Básicamente, entonces, ¿qué es un estado de excepción? Es una forma en la que en este caso el presidente tiene una atribución para determinar ante alguna situación extrema la salida del ejército a las calles, a patrullar, a ordenar, a reorganizar un poco la situación, ya sea por alguna medida extrema, alguna medida que sería en este caso un proceso de desestabilización social, o incluso, como menciona acá, en un caso de un desastre natural, se puede dar este tipo de cosas, que obviamente está basada dentro de lo que es una reglamentación y una ley que precisamente va a permitir regular esto para que no existan excesos, ¿no? Pero que permite precisamente el poder darle una salida extrema en este caso, a algún conflicto que pueda haber, tanto como te digo, un conflicto interno, un conflicto social, por ejemplo, o un problema de crisis social como la que estamos viviendo en Bolivia, o en otros casos podría ser también el caso de un desastre natural. También se puede declarar en este caso un estado de excepción. Entonces, en otras palabras, es simplemente el poder sacar a las Fuerzas Armadas, que generalmente su rol es defendernos de enemigos externos, pero en este caso serían utilizadas frente a una amenaza interna. Exactamente, exactamente. Es eso lo que precisamente es acá. Se va a identificar algunos casos de peligro de amenaza interna del país, como dice acá en el mismo artículo 37, y lo vuelvo a ver: el peligro para la seguridad del Estado, tanto amenaza externa como conmoción interna. Entonces, dependiendo la magnitud y el que, bueno, en este caso, en teoría, lo que tendría que ser idealmente es que se llegue a un diálogo, un acuerdo previo, que en el caso de que no se produzca este tipo de diálogo, se pueda generar este tipo de salidas, ¿no? Entonces, es una medida de emergencia, como hemos dicho, ¿no? Exactamente. Pero algo importante que rescato de lo que tú dijiste es que es una medida democrática. Totalmente democrática. Está dentro de lo que serían los límites de la Constitución y las atribuciones que tiene un presidente. Entonces, está todo dentro de los lineamientos democráticos. Bien interesante ver esto, que por lo menos yo he encontrado, por lo menos desde la Constitución de 1938, existe esta figura como una atribución del presidente. Que se ha realizado esto en gobiernos democráticos, pero también se ha realizado en gobiernos dictatoriales, ha existido. Vamos a analizar ahora y vamos a hablar también un poco sobre especialmente gobiernos democráticos en donde se ha dado estas medidas extremas. En el caso de las dictaduras, bueno, pues es un caso un poco más ambiguo porque sí existen, y es bien interesante ver que o buena parte de las dictaduras bolivianas de la década de los 60, 70 y hasta comienzos de los 80, una de las primeras cosas que hacía era declarar la vigencia de la Constitución. En este caso, la Constitución de 1967, que es probablemente una de las constituciones que más tiempo de duración ha tenido en la historia boliviana, juntamente con la de 1880, son probablemente las dos de más larga data. Y claro, era una cosa bien interesante que sucedía antes, ¿no? Antes de 1880, presidente que daba golpe de Estado, presidente que llamaba a una asamblea constituyente o deliberante para legitimarse y redactar una nueva constitución, ¿no? Ese era prácticamente el modus operandi que tenían los presidentes antes. Después de 1880, obviamente esto para un poco porque, bueno, ahí se empieza a dar un proceso de estabilización democrática que vamos a tener hasta prácticamente antes de la Guerra del Chaco. Y después de la Guerra del Chaco, con lo que va a ser el gobierno de Germán Bush, vamos a tener una nueva constitución donde ya
la figura del estado de excepción, o en este caso del estado de sitio, como se llamaba en ese entonces, va a aparecer dentro de lo que es las leyes y el cuerpo legislativo boliviano, ¿no? ¿Se podría decir que es la primera vez que figura entonces en la Constitución? Hasta donde he encontrado, sí. Tendría que revisar bien la Constitución de 1880, que era la anterior, pero me parece Ujú. que no existía como tal la figura. Probablemente en alguna de sus leyes posteriores, porque hay leyes interpretativas de ciertos aspectos de la Constitución, o por medio de los códigos ha habido alguna reforma o alguna cosa ahí que también permitía ese tipo de atribuciones que tenía el presidente, pero por lo menos desde lo que sería como figura constitucional aparece desde 1938. Entonces, a partir de 1938, como sabemos, tenemos una serie de gobiernos, tanto oligárquicos por un lado, como de un tinte más revolucionario por el otro lado. Es como un péndulo, ¿no? Que se da Exacto, hasta, hasta 1952, cuando se da la revolución, ¿no? exactamente. No creo que se hayan dado casos en ese entonces Mira, que los que se hayan necesitado hacer uso de esta figura. mira, yo he encontrado, no hablaban específicamente o explícitamente sobre que sea un estado de excepción, pero sí, por ejemplo, yo he encontrado un primer caso a comienzos del siglo XX, 1902, cuando, cuando hay un primer intento de ataques en contra del gobierno de José Manuel Pando, en el que va a haber un intento de golpe de Estado en Oruro, donde precisamente el gobierno va a decidir la militarización de Oruro, precisamente para tratar de buscar una salida para frenar el intento de golpe de Estado. Obviamente van a meter presos a muchas personas, muchos miembros del entonces Partido Conservador, y claro, pues va a ser una de las formas en las que van a tratar de frenar, pero solamente va a ser una cosa específica, en este caso dentro de lo que va a ser la ciudad de Oruro, que era el epicentro de este intento de derrocamiento, de golpe de Estado. Casos parecidos podríamos ver, qué sé yo, eh, tal vez después de lo que van a hacer este montón de fusilamientos, después del fracaso del intento de golpe a Villarroel, que va a generar precisamente el asesinato de muchas personas en 1945, entre ellas algunos políticos muy prestigiosos o miembros del ejército boliviano de ese entonces que igual tenían un prestigio ganado muy, muy grande. Y bueno, pues va a generar una situación donde el ejército va a tomarse muchas atribuciones y mucho poder y va a aprovechar eso para asesinar personas, por ejemplo. Pero como tal, nuevamente te digo, explícitamente no se hablaba de un estado de sitio o un estado de excepción. Claro. Durante gobiernos autoritarios, especialmente durante las dictaduras, se podría decir que vivíamos durante un estado de excepción permanente. Se podría decir que sí, qué sé yo. Vemos un primer intento en 1965. Barrientos da el golpe en noviembre de 1964 y para mayo de 1965, todavía bajo el formato de una dictadura militar, empiezan a surgir algunos de los primeros conflictos de la COP, ¿no? La COP empieza a, a levantarse, la Federación de Mineros empieza a levantarse en contra de algunas medidas que empezaba a impulsar Barrientos. Y claro, ahí se da un primer proceso de prácticamente de lo que se conoce explícitamente ya como estado de sitio. Y, y bueno, pues medidas casi como de resguardo de guerra, ¿no? Precisamente Barrientos en muchos momentos va a decidir militarizar especialmente lo que eran los, eh, los pueblos mineros, ¿no? Por lugares como siglo XX, Catavi, Yayagua, Guanuni, va a decidir la militarización de esos lugares en específico. Entonces va a tener la posibilidad de solamente en lugares totalmente encapsulados establecer, digamos, un estado de sitio permanente. Hay casos y casos, ¿no? Por ejemplo, inmediatamente y hasta los primeros meses, digamos, de la dictadura de Banzer después de su golpe de agosto del 71, Bolivia va a vivir casi un momento de cuasi estado policial, ¿no?
Después se va a levantar estas medidas de estado de sitio, donde va a haber un poquito más de libertades. Y bueno, se va a retomar otra vez un estado de sitio muy fuerte, muy contundente desde 1974 a raíz de la masacre del Valle, en donde mueren varios dirigentes campesinos, muchos líderes y miembros campesinos del Valle Alto de Cochabamba, y que va a generar nuevamente un estado de sitio bastante fuerte, en este caso otra vez impulsado por el dictador Banzer, pero que también no va a afectar directamente a muchos lugares de las ciudades, a no ser en algunos casos específicos, ¿no? Y bueno, un caso tal vez muy particular va a ser el caso de la dictadura de García Meza. García Meza va a plantear una situación totalmente distinta de no solamente un estado de sitio permanente durante los 13 meses que está de presidente, sino también el tema del toque de queda, entonces donde nadie podía salir entre las, creo que eran las 8 de la noche y las 6 de la mañana, una cosa así, no me acuerdo exactamente el horario específico que ellos habían determinado. Muy parecido, por ejemplo, a lo que nosotros vivimos hace un par de años en la pandemia, donde, por lo menos aquí en La Paz, nosotros estábamos totalmente, bueno, en Bolivia en general, estábamos totalmente prohibidos de salir entre las, creo que eran las igual, 9 de la noche y las 6 de la mañana, una cosa así, donde todo el mundo tenía que estar completamente encerrado en su casa, ¿no? Obviamente, en este momento, la situación de la emergencia sanitaria, no bajo el peligro de que estar en estado marcial y de que te asesinen si te encontraban fuera de tu casa, como sucedió precisamente en la dictadura de García Meza, donde mucha gente que por alguna razón rompía, digamos, el estado de sitio y el toque de queda, precisamente podía parar, muchos caían encarcelados, ¿no? Se dice que en muchos casos he escuchado de gente que decía que, qué sé yo, hacían fiestas, los descubrían, dice que los mandaban al estadio a pelar papas, por ejemplo, cosas así, estaban pelando papas toda la noche, o bueno, pues los metían presos, los dejaban 8 horas y los liberaban al día siguiente en la mañana. Y en algunos casos realmente han llegado al punto de asesinar personas, ¿no? Pero dependiendo de la situación y el nivel de extremo que ha sido, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Mm. ¿Y qué podemos decir del estado de sitio durante los gobiernos democráticos a partir del 82? Bueno, ahí vamos a empezar a hablar precisamente, y es justamente lo que queríamos llegar, ¿no? ¿Ve? Eh, Esa es una atribución que muchas veces, precisamente al momento de darle mayor poder y mayor espacio al ejército para que el ejército pueda salir, uno piensa que podría ser algo, una medida, eh, si se quiere, dictatorial o autoritaria, que en realidad no lo es una última salida que tiene el Estado, y en este caso la Constitución, para que el presidente pueda poner o imponer un poco de orden ante una situación extrema. ¿De qué podemos hablar, por ejemplo, acá? Podemos hablar, por ejemplo, de los primeros dos estados de sitio de la era, si se quiere, moderno, democrática en Bolivia, que van a ser de 1985 y 1986. Eh, Ni bien iniciado y emitido el decreto supremo del 21060, lógicamente tanto la Federación de Mineros como la COBA empiezan a organizarse para resistir ante esas medidas. ¿Qué va a ocasionar esto? Va a ocasionar precisamente de que el gobierno de Paz Extensoro decide emitir el estado de sitio y frene completamente este primer intento, incluso llegando a hacer cosas tan interesantes como confinar a los principales dirigentes de la COB y los mineros, entre ellos el mismo Juan Lechín, que lo van a residenciar una buena cantidad de tiempo en el departamento del Beni, o Pando, si no estoy mal, y bueno, varios otros miembros igual de la cúpula principal de la COP, Simón Reyes, Huracán Ramírez, muchos de ellos igual que van a acabar eh, residenciados. Y después tal vez el impacto Algo más grande va a interesante, ser un dato precisamente en interesante ahí. 1900. Perdón, Sí, perdón. un dato interesante ahí, lo siento, es que recuerdo una anécdota un poco graciosa. Algún amigo de mis papás contaba que fue a predicar en ese momento en el que todos son confinados y él quedó atrapado en el Beni por no sé cuánto tiempo. Confinado con Así los, que, exacto. como dirigente minero ha quedado.
Sí, 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 no le creían que él realmente estaba haciendo evangelismo cristiano, ¿no? Interesante, muy interesante, la verdad. No conocí esa edad. Y me imagino que Sí, perdón por la interrupción. muchas personas les ha debido pasar algo parecido. Eh, Sí. bueno, la última batalla, me parece que es parecido y yo lo veo muy similar a lo que sucede ahora. Es la de 1986. Agosto del 86 se da la famosa Marcha por la Vida, ¿no? La Marcha por la Vida es un hecho hasta simbólicamente significativo para el movimiento minero, a causa de la reducción del Estado, la reducción de la Comibol, eh, precisamente la imposición a ciertos cambios y ciertas medidas que va a generar precisamente el decreto supremo del 21060. Va a organizarse esta marcha que va a salir de los campamentos mineros de Oruro y Potosí y que va a ser frenada en Calamarca por el presidente Paz Estensor. Va a ser frenada por el ejército. Es una marcha donde ya no van a aparecer ahí, especialmente no va a aparecer Lechín, ¿no? Eso es bien interesante también ver. La marcha va a estar dirigida por Simón Reyes y por Filemón Escobar, que van a ser los que se van a encargar precisamente de la salida y la derrota final. Los mineros se le estaban jugando al todo por el todo y ellos estaban decididos a llegar a la paz, a anular el decreto supremo y a sacar a Paz Estensoro del poder. Básicamente ellos estaban pensando en organizar un soviet, básicamente, parece que eso era la intención final y lograr la revolución dentro de lo que era la Marcha por la Vida. Para ellos, bueno, pues la marcha llegó hasta Calamarca, el departamento de La Paz. El, Obviamente no pudieron llegar mucho más allá, no pudieron pasar el cerco que presentó el ejército. Y justamente en ese lapso, mientras ellos dormían, que, que llegó el ejército, frenó completamente la salida y los dejó como encapsulados en la noche, los agarraron de sorpresa en la noche, juntamente con el decreto que emitió Paz Estensoro para frenarlos. Se terminó completamente lo que era la marcha por la vida, volvieron a sus distritos y claro, fue el punto de inicio de lo que va a ser el proceso del 21060, ¿no? Mm. Perdón, creo que Cabo Verde metió un gol. Me parece que sí. No sé, la Perdón verdad. por Me la parece que sí. interrupción. Qué locura. Me llega el dato que Cabo Verde acaba de Cabo meter un Verde gol. ha metido un gol. Qué locura. Increíble lo de Uruguay. Increíble lo de Uruguay. No puedo creer. Bien por Cabo Verde. Ahí está la sorpresa del mundial. Exacto. Esto sí que es una Y, sorpresa. y tenemos grabado el momento en el que te pregunto si Cabo Verde iba a dar pelea y tú dijiste que no van a ser la sorpresa. Sí, básicamente. Para que me caigan con todo en contra mía. Ah, bueno, bueno. Eh, volvamos, volvamos al tema. Entonces, estamos hablando de un estado de excepción exitoso. Sí, totalmente exitoso. Ahí podemos ver las imágenes precisamente que nos está pasando producción de lo que era la filmación de la Marcha por la Vida. Eh, Realmente, bueno, es un documental, ese es un documental de plano medio de Carlos Mesa que hicieron, que me parece es una muy buena descripción de lo que ha sido el impacto. Muchas de esas imágenes las ha filmado, de hecho, un tío mío, eh, ha fallecido Luis Mérida, que fue un importante cineasta también, que realizó muchas de estas tomas de imágenes de lo que después se convirtió en este documental y un documental que hicieron ellos también, que hizo él con otros de sus colegas. Y claro, pues no es, te muestra el impacto y el nivel de desesperación. Por un lado, la desesperación minera. Realmente estábamos viviendo un momento donde la economía minera estaba en tal vez sus puntos más bajos a nivel de precios internacionales. Entonces realmente con el descenso de los precios internacionales y con la lógica de liberalizar el mercado y de cambiar completamente la lógica del Estado
centralista, el Estado eh, del Estado del 52, básicamente, ¿no? El poderoso Estado minero, precisamente va a ser como que el último gran paso para lograr, digamos, esta salida. Y va a ser una derrota durísima de la COP. De hecho, la COP, desde 1986 hasta nuestros días, 40 años después, ya no ha vuelto a ser lo mismo de antes. Ya no es la COP combativa que luchaba contra las dictaduras, no es la COP que te podía cambiar tranquilamente un presidente por medio de la presión social. Eh, Cambió completamente. Bueno, también un año después, Juan Lechín decide jubilarse, retirarse de la dirigencia. Y claro, vamos a entrar en un momento distinto de lo que va a ser la Central Obrera Boliviana, tal como la vemos nosotros el día de hoy, digamos, ¿no? Yo creo que lo de hoy día, lo de ahora ya se ve como una decadencia de una estructura sindical que en Es un su remedo. tiempo fue una cosa muy relevante en la historia boliviana. Sí. Bueno, creo que era el portavoz del gobierno o era el mismo presidente, no recuerdo muy bien, que decía que, bueno, ante la insistencia de que se decrete un estado de excepción, decía que los estados de excepción no fueron exitosos en el pasado, ¿no? Pero creo que él se refería más al del gobierno de Banzer, ¿no? Al gobierno de Banzer el año 2000, yo creo que ha sido uno de los menos exitosos de los que estamos hablando acá. Pero si ¿Ese es nosotros el que nos... se da después de los 80 o se dan Exacto, otros es casos después. antes? El de los 70, los estados de sitio, los dos, creo que son tres, si no estoy mal, que realiza Banzer en su dictadura, son contundentes. Además, en un contexto donde precisamente buena parte de los líderes sindicales, líderes de izquierda u oposición en general se encontraban exiliados o presos, eh, las medidas de excepción del estado de excepción precisamente evitaron de que surjan más problemas internos en Bolivia y como que frenaron también el tema de la violencia, que realmente es bien interesante ver eso. Es en 1971 la violencia en Bolivia se estaba desbordando demasiado hasta la llegada de la dictadura de Banzer. Obviamente sí, se produjo después un nivel de violencia por parte del Estado en contra de la población, por medio de lo que es la tortura, la muerte y demás de prisioneros, pero se frenó un poco lo que era el tema de la violencia, especialmente de grupos como el ELN o los grupos universitarios que estaban totalmente radicalizados, o lo que estaba sucediendo en las minas también, donde el nivel de radicalización había llegado a un punto bastante peligroso. Tal vez hubiéramos llegado a un nivel como el colombiano, si no se Posiblemente. ponía freno, porque esa fue la excusa o es el argumento de Hugo Banzer, ¿no? Cuando se le pregunta el motivo o el por qué se da el golpe, ¿no? Del 71, y él justamente dice eso, que alguien tenía que poner orden en el país, ¿no? Y él mismo dice, el orden no se podía poner dialogando, ¿no? Hablando de unidad, se tenía que usar violencia, ¿no? Exacto, esa es la Ahora, forma en que él justifica precisamente eso. exacto. Bueno, la verdad con dos sectores tan polarizados como eran las Fuerzas Armadas y estos grupos de izquierda radicalizados, ambos totalmente en lugares completamente opuestos de la realidad y los dos enfrascados en eliminar al otro, era imposible pensar en un diálogo. Realmente, y había una noción, estábamos muy atrasados con unas nociones democráticas de poder acercarnos y poder dialogar y establecer agendas comunes. En este caso era completamente impensable. Entonces, cualquier salida lamentablemente iba a derivar en la violencia. Y la salida al final la dieron quienes tienen el monopolio de las armas, que son el ejército boliviano, las Fuerzas Armadas. Al final se dio violencia de todos modos, ¿no? Exacto. Que violencia como tal ya había. O sea, Pero realmente nos fijamos lo que eran la historia de 1970, el 71, realmente episodios de violencia terribles se han dado en ese momento, ¿no? Y de ambos bandos. exacto, exacto. Pero bueno, adelantando hacia la década de los 90, tenemos de vuelta a Banzer como presidente, Antes de Banzer, pero tenemos otros episodios también de estados de sitio. Tenemos el de estado de sitio que va a realizar Paz Zamora también,
va a continuar, obviamente, en 1989, 1990, continuando un poco lo que Cierto. eran y ahí podemos ver un poco sobre lo que son las imágenes precisamente del presidente Paz Zamora. Casualidades de la vida, tanto a él como a su hijo les va a tocar a los dos impulsar ese tipo de medidas casi inmediatamente llegados a la presidencia. Eh, le va a tocar precisamente a él igual imponer un estado de sitio ante el tema de las medidas, ¿no? Sobre todo lo que eran las medidas y los efectos directos del 21060. A diferencia de lo que se creía, precisamente el gobierno de Paz Zamora mantuvo muchas de estas medidas, les dio otros nombres como para maquillar, pero mantuvo muchas de las medidas impulsadas por el 21060 y el proceso de desmontar al Estado, ¿no? Y es precisamente a causa de esto que van a empezar a surgir estos sectores, especialmente dentro de lo que son los sindicatos, que van a empezar a oponerse y precisamente la medida principal, las medidas que van a realizar va a ser el estado de sitio. No va a sufrir en este caso Paz Zamora un bloqueo de caminos tan contundente, pero van a existir bloqueos de camino también en ese entonces. Y además de eso va a empezar el resurgir de lo que, o el surgimiento, perdón, no el resurgir, el surgimiento del movimiento cocalero a la cabeza de Evo Morales, ¿no? Que de a poco va a empezar a imponer con fuerza, que ya en 1988 había tenido un primer antecedente con un conflicto interno que existió en el Chapare y que ya para 1989-90 ya estaba empezando a tener mucha más fuerza y más importancia. Y además de eso, además de esa situación, justamente entre 1990 y 1991 se va a dar de esta situación de las famosas guerrillas urbanas, ¿no? El EGTK, la Comisión Néstor Paz Zamora, ¿qué se llama este otro? El resurgimiento del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Guerrillero Tupac Katari, donde estaban García Linera y el Malcu. Este otro sector, el CNPZ, el Néstor Paz Zamora, que era pues dirigido por este italiano Nordufter que secuestra a Jorge Lonsdale. Entonces realmente ante esas situaciones igual de violencia guerrillera urbana, también se va a empezar a establecer medidas excepcionales, sobre todo en lo que eran las regiones de La Paz y esa joven ciudad del Alto que todavía estaba empezando a avanzar en ese momento, ¿no? Mm. Y bueno, entonces podemos calificarlos también de exitosos. Parcialmente exitosos porque sí, por ejemplo, por un lado lograron continuar las medidas y por el otro lado lograr frenar estos grupos radicales, ¿no? Que estos grupos radicales, por un lado, los lograron, bueno, e incluso sin causar tantas bajas comparado, por ejemplo, lo que vivía en ese momento Perú, ¿no? Si nosotros comparamos lo que estábamos viviendo en Claro. Bolivia con lo que estaba pasando en Perú desde por lo menos unos 8 a 10 años antes, realmente la salida boliviana ha sido una salida bastante pacífica, con un grado Sí, de bajas mínimo comparado con lo que sucedió en nuestro vecino país. Entonces, se podría decir que sí, ha sido bastante exitoso. Y es muy bueno, cierto. Mm. complementando con esto, tal vez el siguiente punto, antes de hablar sobre Banzer nuevamente, tendríamos que hablar de Sánchez de Lozada, 1995, precisamente a causa de estas otras medidas, ¿no? Las medidas de la capitalización, la participación popular, y todo este proceso que va a generar precisamente la, las reformas impulsadas por Sánchez de Lozada, también van a ocasionar unas serias medidas sociales, ¿no? Ahí van a resurgir nuevamente estos líderes de la COP, que eran, pues en ese momento ya eran las cabezas visibles, como eran Huracán Ramírez y Simón Reyes, que van a empezar a organizar precisamente estas medidas en contra de las medidas, en contra de lo que eran las políticas de la capitalización. Y es ahí donde precisamente vamos a tener la presencia de Sánchez de Lozada imponiendo el estado de sitio para dar un paso a lo que va a ser el desarrollo de estas de lo que va a ser, especialmente la capitalización, ¿no? Más que la participación popular, que yo creo que ha sido tal vez la medida más polémica que va a realizar
durante su periodo de presidencia Sánchez de Lozada, durante su primera gestión, y que pues bueno, hasta cierto punto se podría decir que también ha sido una medida exitosa, si podríamos decir, decirlo de alguna manera. Es cierto, es cierto. Tú sabes que la cultura boliviana se siente atraída por el autoritarismo, lo queramos o no, Totalmente. lamentablemente. Y yo escuchaba a mucha gente en esa época, en los noventas, decir que lo bueno del MNR es que tenía mano dura, ¿no? ¿Qué tenía que, perdón? Incluso que tenían mano dura, Ah, ¿no? Incluso cuando se dan las convulsiones durante el gobierno de Banzer, muchos decían, "Ué, era con el MNR, ¿no? Con ellos no hubiera pasado esto, ¿no?" sí, 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 verdad. El MNR ha sabido mezclar ha tenido la capacidad, yo creo, de mezclar mucho una cualidad autoritaria muy interesante, pero con bastantes salidas democráticas también. O sea, una mezcla muy particular de cosas, que obviamente a la larga le ha jugado en contra, ¿no? Porque precisamente si nosotros vemos lo que pasó en el 2003, ya como que la cosa se les fue de las manos. Pero claro, o sea, realmente el impulso y la capacidad que tenía el MNR desde la década de los 50 hasta los 90 de poder combinar el otorgamiento de ciertas concesiones democráticas con este brazo fuerte para imponer algunas medidas por medio de la fuerza o por medio de medidas que pueden ser tal vez muy autoritarias, eh, le generó también mucha simpatía en general de la población. Es cierto. ¿Podemos ahora hablar del segundo gobierno de Banzer? Ahora sí hablaremos del segundo gobierno de Banzer. Otra situación distinta. Bueno, ese Banzer democrático es un Banzer, ¿cómo decirlo? Tal vez fuera de su espacio cómodo, de su espacio seguro. Realmente el Banzer democrático se encontró con una realidad muy distinta a la del Banzer dictador de los 70. Se encontró con una realidad completamente de una Bolivia que realmente había cambiado y había cambiado para bien. Y pues bueno, se va a enfrentar primero contra lo que va a ser el tema de la guerra del agua, ¿no? Lo que va a ser el caso de la situación en Cochabamba. La situación la Cochabamba de los 90, sí me acuerdo que yo siempre visitaba de niño Cochabamba y el tema del agua era una constante en toda la ciudad, en todos los estratos, desde los estratos más altos hasta los más humildes. El tema del cuidado del agua, había una conciencia impresionante que aquí posiblemente en La Paz no teníamos. Y el hecho de que decidan privatizar el agua con medidas tan extremas, con una salida tal vez tan absurda y sin ni siquiera poder establecer algunas medidas o algún tipo de contacto con la población para explicar un poco lo que eran estas leyes o estas decisiones que se iban a dar por medio del proceso de privatización, ha ocasionado precisamente esta demanda muy fuerte, que se conocía como la Guerra del Agua, ¿no? Que se da en abril del año 2000 y que ha ocasionado, pues bueno, en general ha ocasionado solamente una muerte de un muchacho, de un joven, pero que ha levantado a toda la ciudad en contra del gobierno, ¿no? Al final eso va a ocasionar la salida de esta empresa transnacional y a frenar totalmente lo que es estas decisiones políticas de Banzer, pero que te va a ocasionar precisamente la decisión del estado de sitio en todo lo que va a ser el departamento de Cochabamba, porque bueno, teniendo en cuenta que ya estaban algunos de los sindicatos campesinos más fuertes, va a surgir la coordinadora del agua, y además de eso estaban los cocaleros del movimiento de Evo Morales. Realmente va a ser un conjunto de cosas que va a ocasionar precisamente de que surja como un caldo de cultivo de rebelión. Y eso a la larga, a finales de ese año,
va a ocasionar después nuevas determinaciones y conflictos sociales. Y ahí es cuando va a empezar el resurgimiento precisamente de Felipe Quispe-Malcu, que nos va a tener igual bloqueados en la segunda mitad del año 2000. Y claro, ahí otra vez se rozó la idea de establecer el estado de sitio nuevamente, ¿no? Al final, por medio de una serie de diálogos, se pudo frenar un poco lo que era la situación, la situación social de ese momento, pero claro, no generó, digamos, el efecto y el impacto tan fuerte que tuvo en este caso, por ejemplo, la guerra del agua en Cochabamba y el estado de sitio consiguiente en Cochabamba, que al final acabó siendo un fracaso porque la gente igual acabó saliendo, frenando e impulsando a que se frenen, digamos, este tema de la privatización del servicio del agua, ¿no? Podríamos decir que este sí es un fracaso, Un mal manejo. un pésimo manejo. O sea, ese Banzer democrático, la verdad, es una mala caricatura del Banzer dictador, te podría decir. Mm. Y bueno, desde entonces no se ha vuelto a dar una situación parecida, ¿no? En la que el gobierno se vea forzado a decretar un estado de sitio o estado de excepción, ¿no? Hemos tenido uno más, que ha sido Evo Morales, precisamente. Evo Morales, Ah, el cierto. 2008, nuevamente va a ser un estado de sitio, pero esta vez va a ser un estado de sitio igual que el de la Guerra del Agua, enfocado en solamente Regional. un pedazo del territorio boliviano, que va a ser el caso de Pando. Eh, el 2008 va a ser posiblemente el año más complicado de la gestión de Evo Morales, por lo menos de su gobierno inicial, y que va a ocasionar precisamente muchos conflictos en estas regiones opositoras, ¿no? Tanto en el departamento de Santa Cruz, en el Beni, en Tarija y en Pando. Siendo el epicentro de todo este conflicto Pando. Pando, los reclamos de los partidarios de Evo Morales en Pando va a ocasionar una salida muy fuerte por parte de la prefectura, a la cabeza de Leopoldo Fernández y de sus seguidores y el comité cívico del departamento para atacar a los miembros, a los seguidores de Evo Morales, va a ocasionar casi una treintena de muertos, ¿no? Y esta salida, bueno, esta situación va a ocasionar precisamente la medida extrema del estado de sitio que va a impulsar solamente a nivel departamental Evo Morales. Parecido a lo que sucedió el año 2000 con Banzer, ¿no? Cierto. Que solamente fue por Cochabamba. Una consecuencia directa de esto es precisamente la salida de Leopoldo Fernández, que acabó preso varios años. Eh, bueno, se lamentó también la muerte de otras personas relacionadas con lo que era el Comité Cívico de Pando. Y claro, una militarización total del departamento, que va a incluir también una presencia muy fuerte de este ministro de Evo Morales dentro de lo que va a ser la política del departamento, ¿no? Que va a ser Juan Ramón Quintana. Juan Ramón Quintana se va a volver el dueño y señor del departamento de Pando por muchos años, precisamente a causa de esta situación, de esta situación política que hemos vivido en el año 2008, ¿no? Y esa probablemente es la última, no es la última que hemos visto en este caso. Hay algunos casos distintos tal vez, que bueno, pues, se pueden dar tanto que podemos ver, que sean en el caso de Goni el 2003, de Evo Morales el 2011, con lo que ha sido la intervención a los marchistas del Tibnis, o el 2019 con Áñez, donde el gobierno boliviano decide sacar al ejército, pero sin establecer un estado de sitio, por medio de algún decreto supremo interpretativo que va a permitir que salga el ejército y que también va a ocasionar muertes y un montón de conflictos, pero no por medio de una situación de un estado de sitio o un estado de excepción, en ninguno de los tres casos. Ahora estamos viendo un caso particular muy similar tal vez a lo que hemos vivido el año 2000 o lo que hemos vivido el año 2008. Mm. ¿Dónde está Juan Ramón Quintana ahora? ¿Qué es No de su tengo vida? idea. Yo quisiera saber eso también. ¿Qué será de su vida? Tal vez en el Chapare, ni idea. Puede ser. Pero Pero bueno, entonces,
La mayoría de los estados de excepción han sido exitosos. La mayoría han sido exitosos, han logrado frenar la situación de descalabro social y político que viene en ese momento. Entonces ha sido el freno definitivo en algunos casos, ¿no? Empató Uruguay. Uf, listo. Ay, Uruguay. Ya, ni modo. Creo que me está Empató. creo que quiere mejorar el tema de mi apuesta. Yo estaba apostando por un 2-1 por Uruguay, así que esperemos no me vaya tan mal. No sé, no sé, hermano. Después de que has dicho que Qatar le iba a ganar a Canadá y que Haití le iba a ganar a Brasil. Eso era solo por los likes, nada más. Pero bueno, en este episodio relámpago express sobre los estados de sitio, no sé si hay algo más que podríamos añadir. Bueno, una cosa también que es importante decir es que un estado de sitio, según la Constitución, según la actual Constitución y la anterior también, era que este tiene un máximo de duración de 90 días. Entonces, después de 90 días, las medidas estas se tienen que levantar. Eso hasta cierto punto puede ser positivo, pero también peligroso. Si es que no llegas a acuerdos en ese lapso de tiempo o no logras realmente pacificar el país en ese lapso de tiempo. Hasta ahora, eh, muchas veces estas medidas de estado de excepción, al momento de ser levantadas, han generado la pacificación del territorio. Veremos qué pasa ahora. Creo que por el momento los sectores que siguen duros son los evistas, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Y cómo están los Tupac Katari? Bueno, justamente estamos filmando el día 21. El día de ayer, 20 de junio, salieron a decir de que iban a suspender lo que eran los bloqueos por el festejo del Wilcacuti, del Año Nuevo Andino Amazónico, ¿no ve? Que es precisamente, justamente hoy, 21. Así que iban a levantar bloqueos. Bueno, casualmente, ¿no ve? Casualmente justo el mismo día que se dictó el estado de excepción, pero bueno, veremos qué Bueno, sucede, qué pasa el lunes, qué pasa el martes, veremos qué sucederá en un futuro. a ver cómo se dan las cosas. Pero entonces, como hemos visto, hay antecedentes, es un recurso de emergencia dentro de la Constitución, completamente democrático, y solo nos queda esperar que se dé lo mejor, ¿no? Exacto, que se dé una salida lo más pacífica posible, lo más democrática posible, y que bueno, pues una cosa que es bien importante, que las personas se sienten a dialogar, que podamos tener la capacidad de dialogar, que tengamos la capacidad y la cultura democrática de realmente poder ceder, poder trabajar, poder darle espacio a un gobierno que ha sido elegido democráticamente para que nos guste o no haga algunas, nos dé alguna salida a la situación de la crisis que está viviendo Bolivia ahora, ¿no? Es cierto. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna observación por parte del equipo de producción? Yo soy producción. Tengo una pregunta. Dale. ¿Qué dice producción? ¿Es viable o cómo lo ven ambos seguir el ejemplo de Ecuador de estados de excepción, pero esta vez dando impunidad a militares extranjeros? Hay una capite, no sé en qué parte de la Constitución, que te dice que en Bolivia está prohibida la presencia de bases militares extranjeras. Entonces, ahí sí Bolivia se metería en un problemón constitucional terrible. Ahora, ¿Ecuador no votó recientemente en contra de eso? Me parece que sí, no estoy muy al tanto de lo que está pasando en Ecuador ahorita, pero me parece que sí. Exacto. No lo aprobó y dio luz verde a militares de la Unión Europea como americanos. Perdón, yo no pude escuchar bien aquí. No, es que justamente está diciendo que Novoa aprobó eso para la presencia de soldados tanto europeos como soldados de Estados Unidos
Así que, y bueno, van a empezar a activar lo que es el tema del escudo de las Américas. Pues la situación sociopolítica de Ecuador es complicada también en algunas regiones. Sí. Y bueno, pues seguramente en las siguientes semanas vamos a tener la presencia de militares extranjeros en Ecuador. Aquí en Bolivia no ha habido presencia de militares, especialmente norteamericanos, estadounidenses, muchas veces, ¿no? Hasta casi la Mm. década de los 90, casi hasta el 2000, 2000 y pico. Pero claro, la actual constitución es una de las cosas que te frena un poco con esto. No sé Claro. si tal vez se pueda dar algún tipo de interpretación o algún tipo de salida para que se permita una cosa parecida, pero claro, o sea, realmente si tienes tu ley máxima, no puedes tener leyes que te contradigan eso después, ¿no? Está fuera de lo que sería lo constitucional en Bolivia, así que ahí tendremos que ver si la situación se le sale de las manos, sobre todo en el Chaparé, ¿qué salida se podría dar a esto? Claro, el problema es que en estos tiempos estamos lidiando con organizaciones criminales transnacionales, ¿no? Ya no son Exactamente, problemas completamente internos y son exactamente, problemas que requieren una respuesta, que, que requieren cooperación internacional en muchos casos, totalmente, ¿no? totalmente. Así Ya, que me imagino que muy pronto vamos a ver respuestas, eh, o como diría, vamos a ver coordinación internacional para solucionar problemas de muchos países, ¿no? Si no es de Estados Unidos, creo que hace poco se han firmado un acuerdo, ¿no? Entre los gobiernos de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, si no me equivoco, Ecuador también, para luchar juntos contra el crimen organizado, ¿no? exactamente. Al menos intercambiando inteligencia, ¿no? Pero en algún momento tal vez se van a tener que dar más pasos, me imagino, ¿no? Posiblemente sí. O sea, realmente yo creo que estamos entrando en un nuevo tiempo, una nueva realidad, en donde precisamente vamos a ver tal vez un nuevo sistema de cooperación entre estos países y también con la presencia y el auspicio que tiene ahorita Estados Unidos, que está muy interesado en el tema, pero que puede ser algo que puede ir cambiando. O sea, que si la administración de Trump va a terminar en un par de años más. Después de eso veremos quién Es entra, veremos cuáles también van a ser sus intereses y sus objetivos dentro de la región, ¿no? Entonces, habrá que ver también qué objetivos van a tener. Uruguay metió otro gol. Creo que sí, estoy escuchando algo ahí de fondo. 2-1. Me Ojalá que se llega el quede ahí. dato que Uruguay acaba de meter otro. Bueno, creo que se nos fue el Dano por algún motivo. Sigo acá, pero ya la cámara se asustó de mí. La cámara se nos fue. Sí. Así que justo a tiempo, cuando estábamos a punto de terminar el episodio, oh, ahí está de vuelta. Al menos volvió para despedirse. Y bueno, nosotros nos vamos a ir a ver el partido, al menos la segunda parte. Parece que va a estar bueno. Parece que sí. Pero muchas gracias por estar acá. Es un tema bastante interesante. Podríamos desarrollarlo más en detalle, con más preparación, pero queríamos en este momento al menos conversar al respecto, ya que es el tema del momento en el país, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, muchas gracias para todos y esperamos como siempre un debate, una, un aporte de nuestros seguidores, que nos sigan además. Y bueno, eso, un saludo a todos.